Es una visión de pesadilla contada por primera vez hace 100 años. Y hoy aún atrapa nuestra imaginación. Vino de Transilvania, atraído por una sed insaciable de sangre y el gusto por las mujeres jóvenes. Sus hijos nacen con cada encarnación. Hay vampiros de la noche. Hay vampiros verdaderos. Y también está el vampiro de todas las épocas. Drácula. Grandes libros. Hoy, Drácula. Más de un siglo después de su creación, Drácula perdura. Cuando el autor irlandés Bram Stoker terminó de escribir Drácula en 1897, pensó que había redactado una buena historia de terror a la usanza gótica, o tal vez hasta una gran obra. Pero Bram Stoker había inventado mucho más que un monstruo memorable. Había creado un ícono. A simple vista, Drácula es un relato sencillo, aunque escabroso, sobre el bien y el mal. El conde Drácula, un vampiro bebedor de sangre, parte desde Transilvania hacia Inglaterra en busca de nuevas víctimas. A Drácula le gustan las mujeres jóvenes inglesas, y cuando satisface su sed, sus hombres luchan. Es una batalla de lo sobrenatural contra lo terrestre, de lo corrupto contra lo virtuoso. I am Drácula. Drácula hincó los dientes en la cultura popular como ningún otro monstruo lo había hecho antes, o lo hizo desde entonces. Drácula se convirtió en uno de los personajes de ficción más mediáticos del siglo XX. Él puede significar cosas distintas para diferentes personas. Es una especie de político consumado. Representa simultáneamente todo lo que queremos y todo lo que tememos. Desde la clásica Nosferatu de 1922 hasta Bela Lugosi y Christopher Lee, Drácula inspiró cientos de películas. Darkness. I have returned to destroy you. To resist him is useless. James Hart escribió el guión de la película que filmó Francis Ford Coppola en 1992. Welcome to my home. La novela me ha sorprendido tanto porque era muy diferente a lo que siempre creímos nosotros sobre Drácula. Es decir, era erótica, sensual. Era totalmente distinta a lo que había visto en las películas. No era sobre un hombre de smoking, era sobre un guerrero. Y me hizo cambiar todo lo que yo creía cuando pensaba que la historia de Drácula era tonta, graciosa o exagerada. Nadie aparentemente había leído el libro y era exquisito. En ese momento fue que pregunté, ¿podemos hacer Drácula? La novela comienza con un joven abogado inglés llamado Jonathan Harker, que atraviesa el misterioso paisaje de Europa Oriental. Un cierto conde Drácula había comprado recientemente una propiedad en Londres y Harker le lleva papeles relacionados con la venta. Su destino, el castillo de Drácula, Transilvania. A medida que se interna más y más en la campiña de Transilvania, Harker escribe en su diario sobre la gente y las costumbres. La impresión que tuve fue que estábamos dejando el oeste e internándonos en el este. Era como si hubiésemos estado contemplando durante todo el día un paisaje lleno de bellezas de todo tipo. Por momentos se divisaban pequeños pueblos y castillos situados en la cima de lomas empinadas, como los que se ven en los antiguos libros de oraciones.
Harker es el hombre occidental racional que viaja por un mundo de religión y superstición. Drácula. ¿Qué? Dije Drácula. Los ancianos aldeanos descubren su destino y le suplican que no continúe. Le ruego que no continúe. El amor de su madre. Es la primera señal de que algo más que un cliente lo espera en el castillo de Drácula. En el paso de Borgo, el carruaje del conde recoge a Harker y lo conduce en la noche. Un reloj indica la medianoche. El carruaje se apura hacia el castillo. Harker golpea la puerta. Y una vez que Jonathan cruza el umbral y comienza el viaje por el lado más oscuro del yo, creo que su vida cambia. Es el hecho sobre el cual gira toda la trama, si quieren decirlo así, y nada puede volver a ser lo mismo para Jonathan, para Drácula, para cualquiera de los personajes. Tampoco para el lector y la historia de ficción sobre vampiros, porque a partir de ese entonces el vampiro nos invita a pasar. Cuando entramos en el castillo de Drácula, no caminamos simplemente por un edificio en Transilvania. Ingresamos en la mente de Bram Stoker y, por extensión, en todo el mundo en sombras que conformaba la cultura del último período victoriano. Todas las cosas que no se podían admitir a la luz del día, pero que en el contexto del libro de terror victoriano sí se podían plantear, y sin consecuencias. La novela es una piedra roseta de la preocupación victoriana. Preocupación por la sexualidad, la enfermedad, el papel cambiante de la mujer, la nueva teoría de la evolución y la llegada de extranjeros a Inglaterra. Harker está abocado a sus cuestiones legales, pero es difícil no percibir los extraños atributos de su cliente. Una noche, mientras se rasura, Harker de pronto se da cuenta de que su cliente no tiene nada de humano. De pronto, sentí una mano en el hombro y oí la voz del conde que me decía: «Buenos días». Me sobresalté. No lo veía. El reflejo en el espejo abarcaba todo el espacio de la habitación que tenía a mis espaldas. Él explora el castillo y hace otro descubrimiento inquietante. El castillo es una prisión y Harker, el único prisionero. Mientras Harker buscaba una forma de salir del castillo, descubre al conde dormido. Se enfrenta con todo el terror de su situación. El conde Drácula es un vampiro. Los relatos sobre vampiros son universales. Se puede encontrar vampiros en cualquier parte del mundo en donde alguien haya sangrado, o sea, en todo el mundo. El mito de los vampiros no se originó en ningún lugar. Aparece en culturas tan disímiles como la antigua Babilonia e India. Pero en todas sus variantes, el mito de los vampiros tiene un tema en común: la obtención de sangre humana para alimentar a otra persona.
La imagen particular del vampiro que nosotros tenemos surge de la cultura eslava y tiene sus orígenes en la vida real de personas reales que en una época en la que no se podía asegurar que una persona estuviera absolutamente muerta, a veces se enterraba gente que padecía un estado catatónico y que después salía de ese estado y trataba de escapar de la tumba, y luego se encontraba sangre en las uñas y en los labios porque había intentado romper los ataúdes en los que se la había encerrado. Los vampiros suelen aparecer en la mitología como mutantes, y el vampiro de Stoker no es una excepción. Harker es testigo de la salida de Drácula del castillo. Siento que el terror de este lugar espantoso me domina. Tengo miedo. Mucho miedo. No tengo escapatoria. Una de las imágenes más reveladoras de Drácula es el momento en el que Jonathan Harker mira hacia abajo y ve que Drácula sale de una ventana y baja arrastrándose por la pared del castillo como una lagartija o un murciélago, descendiendo literalmente por la escala evolutiva. No puede haber una imagen más perfecta para resumir la preocupación victoriana por el significado de Darwin, por ese límite borroso entre los humanos y los animales. El hombre tiende a olvidarse de que es un animal. La única diferencia entre el vampiro y el hombre promedio es que hay unas capas menos de gente educada entre nosotros y la naturaleza animal. Algunos vampiros miran a la humanidad de la misma manera en que un búho mira a un ratón de campo. Drácula se transforma cuando lo desea y deja de ser un ser humano para convertirse en niebla, en lobo o en murciélago. El lazo entre los murciélagos vampiro y los humanos bebedores de sangre ya se había establecido anteriormente, pero el Drácula de Stoker lo selló. Como criaturas de la noche, los murciélagos suelen aparecer en la mitología y la religión como enemigos de la luz, como la encarnación del mal. Sin embargo, el vampiro común es mucho menos temible que la creación de Stoker. Los murciélagos vampiro no beben sangre, sino que perforan la piel y lamen la sangre que brota. Jonathan Harker tiene mucho más para temer a los vampiros que frecuentan el castillo de Drácula. Una noche sale a explorar una parte remota del castillo. Y Drácula dice, hagas lo que hagas, no vayas a esa habitación. No entres allí. Por supuesto, Jonathan se dirige inmediatamente a esa habitación para descubrir qué ocurre. Se queda dormido y vive la máxima pesadilla victoriana. Es una fantasía del siglo XX. Me quedé quieto, mirando por entre mis pestañas en una agonía de deliciosa anticipación. La cabeza de ella bajaba cada vez más. Yo podía oír el ruido que le hacía la lengua cuando se relamían los dientes y los labios. Y es violado exquisitamente por 3 mujeres sensuales, vibrantes y poderosas, hasta el punto en que su única alternativa es rendirse. Y ellas podrían haber hecho de cualquier estadounidense ardiente un hombre internacional, más allá de cuán determinado fuera. Y esa escena está en el libro. Y esa sexualidad, ese poder por parte de las mujeres, el hecho de que un hombre victoriano admitiera que esas mujeres eran tan poderosas y que él lo disfrutaba, para mí fue una revelación. Y me permitió ver que la sexualidad que estaba presente en todo Drácula era muy fuerte, especialmente si se la miraba desde el punto de vista de las mujeres. Drácula entra justo a tiempo. ¿Cómo te atreves a tocarlo? ¡Él me pertenece! Y esa oración, ese hombre me pertenece a mí, está en todas las notas de trabajo de Stoker. Es sobre posesión y apropiación. Y sobre tener poder sobre otra persona. Y Jonathan es un tipo de persona muy bueno para ejercer poder sobre él, porque es tan sumiso y tan infeliz que hace todo lo que le dicen.
en el interés vacilante de Drácula por Jonathan. ¿Lo va a atacar? ¿Lo va a penetrar? ¿Lo va a poseer? Hay un aspecto homoerótico muy fuerte en la novela. Creo que se puede decir que Stoker estaba muy preocupado por la sexualidad, la heterosexualidad y la homosexualidad, o por lo menos estaba muy preocupado por su relación con otros hombres. Se dice que su relación con Henry Irving, su empleador, fue en realidad la verdadera unión de su vida. La relación comenzó en Irlanda, lugar de nacimiento de Stoker. Él nació en Dublín en 1847. Abram Stoker estudió en la mejor universidad de Irlanda, el Trinity College de Dublín. Cortejó a una muchacha del lugar, la joven y hermosa Florence Balcombe, una de las mujeres más codiciadas de todo Dublín, y logró que le concedieran su mano en matrimonio. Stoker luego se dispuso a conseguir otro premio. Cuando todavía estudiaba en el Trinity College, escribió una crítica elogiosa sobre la representación de Hamlet del actor inglés Henry Irving. Irving lo invitó al Hotel Shelbourne para conversar con él. Irving decidió recitar algo, cosa muy poco común en esos días. Según Stoker, el haber presenciado esa representación lo hizo desvanecerse y bien, se desmayó o casi se desmayó. Stoker escribió sobre ese encuentro: Mi alma miró dentro de la suya. Desde ese momento hubo una amistad tan profunda, tan cercana, tan duradera como solo puede darse entre dos hombres. Es una escena de amor, es como dos personas que no es una persona que se enamora instantáneamente de la otra y pierde totalmente el conocimiento, pero esa no es una respuesta común a un encuentro con una persona importante. Stoker hasta canceló su luna de miel y se mudó junto a su nueva esposa a Londres, en donde pasó a ser el gerente comercial del teatro de Irving, el Lyceum. Los dos hombres se hicieron inseparables. Después de las funciones tenían cenas legendarias con conversaciones que se prolongaban hasta bien entrada la noche. Florence y el único hijo de la pareja, Noel, se quedaban en casa. Irving se negaba a compartir el escenario. Stoker veneraba a Irving, adoraba a Irving. Stoker hubiera pagado para venerar a Irving. Todo era Irving. Pero no creo que se haya tratado de una relación muy íntima. Irving siempre era el maestro. Se trataba, sin lugar a dudas, de una relación casi militar. Prácticamente se puede ver el Teatro Lyceum como una especie de castillo de Drácula en el que Stoker está atrapado durante décadas a disposición de su propio vampiro personal, bajo la forma de Henry Irving. Un personaje en la novela de Stoker imita la devoción ciega hacia Irving. Su nombre es Renfield y su amo es el conde. En su celda en un hospital psiquiátrico espera el llamado de Drácula. Renfield tiene sed de sangre. Las moscas y las arañas satisfacen su deseo. Por el momento, Drácula le había prometido un plato más grande. A medida que Drácula se acerca, el deseo de Renfield crece. El conde le hizo una promesa a Renfield. Lord and Master, give me eternal life. Es un pacto con el diablo. Lo que hizo Stoker, que para mí es realmente brillante, es que Drácula hace una promesa opuesta y paradójica a la vida eterna de Cristo. Cristo promete una vida eterna en el abrazo de Dios y Drácula promete vida eterna en el abrazo de Satán. Y nosotros, como lectores y como espectadores de la película, no podemos dejar de pensar que en lo profundo de nuestras almas a nosotros también nos gustaría vivir para siempre. Algunos creen que la relación entre Stoker e Irving era similar a la que tenían Renfield y el conde Drácula en la novela, una especie de relación entre esclavo y amo. Es posible que Stoker se haya inspirado en Irving para la creación de Drácula. Pero también es posible que haya tenido un candidato mucho más sanguinario en mente.
Vlad el Empalador. Su hogar, Transilvania, Rumania. Transilvania está situada en el corazón mismo de Europa Oriental. Es una tierra de bosques oscuros y montañas irregulares. Y las ciudades medievales parecen intactas, como si el tiempo mismo se hubiese detenido. Si bien Stoker nunca visitó Transilvania, había leído sobre un tirano del siglo XV llamado Vlad el Empalador, o Drácula. Vlad no empalaba vampiros exactamente, empalaba a sus enemigos. Mientras sus víctimas se retorcían en las estacas a su lado, el encantador Vlad se sentaba a comer. Es evidente que Stoker había leído sobre el Drácula histórico, pero ¿cuánto sabía realmente sobre las proezas de Vlad? No hay pruebas de que Stoker haya sabido, por ejemplo, que el Drácula histórico empalaba a sus enemigos con estacas. Stoker tomó prestado el nombre Drácula de un libro de historias ocultas que decía que en rumano Drácula significaba el diablo. Y entonces descartó el nombre que había pensado en un principio, Conde Vampiro, y lo cambió por Conde Drácula. Eso es todo lo que Stoker sabía sobre el verdadero Drácula. Hasta la caída del comunismo en el año 1989, la novela estuvo prohibida en Rumania. Se la consideraba un ejemplo de la decadencia occidental. Incluso en la actualidad, los sentimientos de los rumanos con respecto a la novela Drácula de Stoker son contradictorios. Vlad el Empalador a menudo es visto como un patriota y Drácula como una fuente de ingresos. Bienvenidos a mi casa. Por favor, siéntense y sírvanse lo que quieran. Espero que sepan disculpar, que no los acompañe. Pero yo ya he cenado. Pero cuando de casacas, vodka y quiche se trata, Vlad el Empalador y Drácula se sientan codo a codo. Y los turistas vienen y buscan lazos entre la realidad y la ficción. Para ellos, todos los castillos son el castillo de Drácula. Sin embargo, ninguno encierra los terrores desconocidos del castillo mítico de Stoker. Mientras Jonathan analiza su destino en el castillo de Drácula, el conde parte hacia Inglaterra. Aparece solo a la noche para alimentarse con la sangre de los marineros. Una embarcación sin capitán llega a Inglaterra. Convenientemente, Drácula toca la costa en Whitby, un pueblo costero en donde la novia de Harker, Mina, y su mejor amiga Lucy pasan sus vacaciones. Mina recibió pocas noticias de Jonathan y espera impaciente su regreso. Mina era muy capaz. Podía escribir a máquina más y más rápido que nadie. Lucy es la vieja bruja bonita. Ella es la niña del valle, si es que hay una niña del valle en esta historia. Lucy no piensa en nada salvo en lo hermosa que podría ser, y si los tres hombres que la cortejan pensarán que ella es tan adorable como ella cree. Lucy recibió 3 propuestas de casamiento durante una misma semana y se acaba de decidir por Arthur, un aristócrata inglés. Pero Arthur no está a la altura del conde. La atracción que ejerce Drácula es irresistible y Lucy oye su llamado. Una noche, Mina encuentra a su amiga en el cementerio. Lucy había sido mordida. Nunca volverá a ser la misma.
Drácula es un agente de liberación del poder sexual femenino desenfrenado. Una vez que Lucy es mordida, por ejemplo, por el vampiro, es mucho más agresiva sexualmente. Y de hecho, cuando ella misma se convierte en un vampiro, hasta pierde sus instintos maternales, lo que habría sido la peor catástrofe para una buena mujer victoriana, y seduce a los niños. Entonces Drácula convierte a las mujeres victorianas puras y virginales en bestias sexuales voraces y en el temor de los buenos hombres victorianos, para decirlo de alguna manera. Una vez que la mordieron, Lucy está perdida. De la misma forma en que las mariposas van hacia la luz, ella responde al llamado de Drácula una y otra vez. Pronto se queda sin sangre y sin vida. Los hombres están desesperados. Lucy tiene una enfermedad mortal y sin embargo su enfermedad sigue siendo un misterio. Llaman al famoso médico holandés Van Helsing. Él teme lo peor. Desesperado, transfunde la sangre de cada uno de los hombres en las venas de Lucy. Pero Lucy fue infectada con la enfermedad del vampiro y ni la sangre humana ni la medicina pueden curarla. Si se analiza la escena, es sobre la contaminación de la sangre y una enfermedad de la sangre que tiene algo que ver con la sexualidad, especialmente con mujeres que pasan a ser sexualmente agresivas. La idea de la sangre mala estaba muy presente en el último período victoriano. Es un acto audaz y desesperado de fines del siglo XIX, antes del descubrimiento de los grupos sanguíneos. Una simple transfusión podía ser mortal. Pero cada gota de sangre que los hombres donan durante el día, la bebe Drácula durante la noche. Resignándose ante lo inevitable, Lucy muere. Cuando los hombres la vuelven a ver, ella camina sin rumbo a la noche por el cementerio, con un bebé en los brazos y sangre que le gotea por la boca. Se convirtió en uno de los muertos vivos, en un vampiro. Y su deseo de sangre no tiene límites. Cuando una persona bebe la sangre del corazón de un vampiro, se convierte en lo mismo que ellos. Deja que la sangre de ellos ingrese en sus venas como la sangre de Cristo en el sacramento cristiano. No tiene nada de raro, ¿no? Ocurre todos los días en la iglesia. La proximidad del vampiro a la sangre, en mi opinión, le da su verdadero poder mítico, porque la sangre es el máximo símbolo humano. Representa la vida misma, es la fuerza de vida. La sangre también representa la muerte. Representa todas nuestras emociones y pasiones, sexualidad, enojo. Representa nuestros lazos con el pasado lejano. La sangre de Drácula ahora fluye por las venas de Lucy. Ella se debe a él para siempre. Lucy es uno de los muertos vivos. Su única salvación, una estaca en el corazón. La noche que debía llevarse a cabo la boda de Lucy y Arthur, los hombres regresan a su cripta. Van Helsing lleva a sus muchachos hasta la tumba. Ahora están totalmente convencidos de que Lucy es un vampiro porque la vieron merodeando por ahí y seduciendo niños. Entonces dicen muchas oraciones y leen la Biblia. Y Arthur, quien iba a ser su esposo, le clava una estaca con movimientos de autoridad. Se convierte en su gran dios mientras la aporrea. Y todo el mundo dice que es una especie de visión como de pesadilla de una luna de miel victoriana. Le cortan la cabeza y le llenan la boca con ajo. Y es una escena muy aterradora porque, obviamente, hace pensar a cualquier mujer en una violación de una pandilla o cualquier tipo de mutilación quirúrgica a una mujer.
que ellos justifican mediante la espiritualidad y leyendo esas oraciones comunes. Será una mano bendita la que dará los golpes. No. Van Helsing es filósofo, médico y abogado. El Dr. Edward es médico y Arthur es un lord inglés. Juntos ellos representan todas las profesiones en ascenso. Y se lavan el cerebro entre sí. Clavarles una estaca para en cierta forma destruirlas es tan divertido. Es mantener a alguien bajo control. Es como la humillación más grande y el máximo castigo, y también es muy sexual. Entonces estos hombres están alrededor de Lucy y la violan, clavándole esa gran estaca juntos, y así se pueden sentir mejor sobre ellos. Y me encanta la forma en que Lucy se venga. Ella con su traje de novia y habiendo estado muerta durante 5 días es más hermosa que cualquier otra cosa que su esposo haya visto jamás. Muy sensual, tan erótica como para presumir al salir de las carreras de Ascot y poder decir: aquí está Lucy. Es la batalla de los sexos en versión gótica. Cuando Stoker escribió Drácula en la década de 1890, las mujeres inglesas empezaban a salir a la calle. La década de 1890 marcaba el comienzo de un movimiento feminista organizado y mucha retórica feminista, y retórica sobre la autonomía femenina y la incursión de la mujer en las hasta entonces profesiones masculinas y la libertad sexual de la mujer. Y entonces surgió la frase, la nueva mujer, que fue repetida una y otra vez. Era similar a lo que solían decir en la década de 1960 los defensores de los derechos de la mujer. Al igual que muchísimos hombres victorianos de clase media, Bram Stoker desconfiaba de la nueva mujer. En Drácula creo que Stoker tiene una actitud feminista, condescendiente, especialmente con el personaje de Mina. Ella es mecanógrafa, taquígrafa, un ser admirable. Y no creo que eso haya sido lo que las mujeres pensaban sobre la emancipación. Creo que Stoker se habría horrorizado si alguien hubiese pensado que él era misógino. Y sí, yo creo que era misógino. Mientras Drácula hace estragos en Londres, el novio de Mina, Harker, escapa del castillo y regresa a Inglaterra. Y no llega ni un minuto antes. Mientras los hombres buscan el lugar en donde se esconde Drácula en Londres, Drácula ya encontró a Mina. La niebla se hizo cada vez más espesa con la energía blanca del agua que hierve. Las cosas comenzaron a dar vueltas en mi cabeza, de la misma forma en que la blanca columna se arremolinaba en la habitación. Pero en mis sueños seguramente me desmayé, porque todo se tornó totalmente negro. El último esfuerzo consciente que hizo la imaginación fue mostrarme una cara blanca, lívida, que se inclinaba sobre mí en la niebla. Hay que tener cuidado con ese tipo de sueños. Pueden hacernos perder la razón si soñamos mucho con ellos. Noche tras noche, Drácula se da un festín con Mina. Hasta que una noche, los hombres entran en su habitación y descubren a Drácula. Está en la cama con Mina. Jonathan cae inconsciente al lado de ella. Drácula se abrió el pecho y obliga a Mina a beber la sangre que brota. La actitud de los dos tiene una terrible semejanza con un niño que obliga a un gato a beber de un plato de leche a la fuerza. Una vez que una persona bebió la sangre de un vampiro, si es una mujer, es como un elixir y se convierte en una persona radiante, rubicunda y llena de energía, y da órdenes a los hombres que están alrededor. El atractivo que ejerce Drácula sobre las mujeres es profundo. James Hart recuerda la noche en 1977 cuando vio a Frank Langella en su papel de Drácula seduciendo a Mina en el escenario. Él se abre el pecho y Mina bebe. El público se
funde en un grito ahogado y contiene la respiración. Cae el telón, se encienden las luces. Yo estaba sentado detrás de unas mujeres que probablemente eran de Queens o de Nueva Jersey, con mucho cabello. Es decir, había muchas mujeres y una dijo con voz alta: preferiría pasar una noche con Drácula muerta que el resto de mi vida con mi esposo viva. Y yo me dije, wow, ese es el poder de Drácula. Los hombres desenvainan sus espadas, sacan los crucifijos y las estacas. Las mujeres se ponen el camisón más sensual que tienen. En el libro, los hombres deben salvar a Mina de la vida eterna como vampiro. La lucha comienza. Para los lectores victorianos se trataba de una escena gótica clásica. Los hombres de una moral correcta persiguen al monstruo corrupto y diabólico. Pero en la actualidad muchos lectores se compadecen más de Drácula que de sus cazadores. Él es exótico. Ellos son mundanos. A Drácula, creo yo, no lo comprenden. Sobre él pesa una maldición. Se tiene que alimentar con la sangre de los vivos y su vida está llena de conflictos. Es un personaje trágico y todos sienten una especie de lástima y odio por él. Y eso es atractivo. Ellos se llaman a sí mismos vampiros, pero frecuentan más los clubes nocturnos que los cementerios. Para mí toda la escena de vampirismo es divertida. Rompe con los tabúes, es diferente. Puedo huir del mundo mundano, puedo dejar mi trabajo y los estudios atrás y uno puede convertirse en esto. No tengo que ser el señor o la señora mundana. El modo de vida del vampiro es una expresión de libertad hacer cualquier cosa que uno quiera cuando cree que está bien. No somos malos, somos cordiales, no mordemos. Ellos podrán llamarse a sí mismos vampiros, pero muchas cosas cambiaron desde la época de Drácula. Los colmillos, por ejemplo. A $85 el par cualquiera puede tenerlos. El vampiro, alguna vez considerado una encarnación del mal, fue reinventado como un ícono de la alienación. Drácula adoptó todo tipo de características favorables a fines del siglo XX que a Bram Stoker literalmente lo habrían horrorizado. Y esta idea de que Drácula era algo para hacer o para emular, yo no creo que Bram Stoker haya sabido en qué planeta se había metido. Los vampiros modernos tienen muchas menos restricciones que los del siglo XIX. Drácula vivía con miedo al ajo, a las cruces y a la luz del día. Y por si fuera poco, solo podía dormir en tierra de Transilvania. Entonces transportaba ataúdes con tierra a Inglaterra y los escondía en lugares clave. Esta tierra es una pieza clave para la supervivencia de Drácula en Inglaterra. Si los hombres destruyen sus lugares de descanso, el conde debe huir a Transilvania. A medida que encuentran los ataúdes, Van Helsing esteriliza la tierra que hay en ellos, bendiciéndola con hostias. Él compara su batalla contra el vampiro con una guerra santa. Fracasar en este caso no es solo una cuestión de vida o muerte. Con la muerte nos tornamos como él, y entonces podemos convertirnos en demonios de la noche y atacar el cuerpo y el alma de los que más amamos. No es solo una batalla por la vida de Mina. Es una lucha por el alma misma de Inglaterra. Drácula se puede leer como una novela sobre el sentimiento británico de supremacía de fines del siglo XIX, emparentado con un sentimiento de odio y miedo a los extranjeros. En las décadas de 1880 y 1890 hubo una importante migración de Europa Oriental hacia Inglaterra y a mucha gente le molestaba. Drácula llega, contamina el buen linaje de las familias inglesas y amenaza la naturaleza misma de su civilización. Y surgen representantes de la buena moral de Inglaterra y Europa Occidental que luchan contra él. Una vez que Mina compartió la sangre de Drácula, está contaminada.
Para protegerla de los nuevos avances de Drácula, Van Helsing le coloca una hostia en la frente. Y la hostia se funde cuando entra en contacto con su piel. Ella grita, sucia, sucia, que es un grito tomado de la Edad Media, cuando los leprosos debían llevar campanas en el cuello y gritar mientras iban caminando, sucio, sucio. Ella siente que la privaron de su condición humana. Es un momento muy emocionante. Mina fue contaminada por la sangre del vampiro. Pero los victorianos estaban preocupados por una enfermedad venérea diferente, pero tan grave como esa, la sífilis. Con Drácula, Stoker creó una metáfora para esa epidemia. La sífilis se convirtió en la plaga del vampiro. La sífilis era realmente una especie de sida de la era victoriana. Y no creo que sea pura casualidad que la epidemia del SIDA haya coincidido con este extraordinario renacimiento de la literatura y las películas sobre vampiros y esta idea sobre una plaga que se propaga a través de la sangre. Como si fuera a exorcizar la sangre mala de Inglaterra, Stoker hace que Drácula huya a Transilvania. Los hombres y Mina los siguen de cerca. Stoker, como si hubiera sido un gran director cinematográfico, organiza la persecución de modo tal que hay 3 vectores de interés. Está el carruaje, están los jinetes y está el Dr. Van Helsing y Mina. Los 3 se encuentran en el castillo de Drácula. El sol se pone y los lobos aúllan. De pronto uno se encuentra en esta película del oeste de John Ford con ese tiroteo en la montaña. A medida que se pone el sol, los hombres se encuentran y Drácula se levanta. Y Quincy Morris le clava un cuchillo de caza en el corazón. Y no estoy segura, ojalá lo estuviera. Pero los ojos de Drácula tienen una mirada triunfal cuando se pone el sol. Y luego ellos ven que su rostro adopta una apariencia serena. Y él se hace polvo. Pero en realidad, como dijo una vez un crítico, tal vez no se haya hecho polvo, sino que se haya convertido en rayos de luna, como los vampiros. Y flotando por ahí mientras ellos piensan que lo mataron, porque obviamente no se puede matar a Drácula con un cuchillo de caza. ¡Es tonto! Todos estos años creímos que a Drácula le clavaron una gran estaca con un enorme martillo, pero eso no es verdad. Si uno le pregunta a la gente si sabe cómo murió, la gente dice, bien, le clavaron una estaca grande. Y si yo dijera que no, que a Drácula lo mataron con un cuchillo de caza de Texas, me mirarían como diciendo que estoy loco. Con estaca o sin estaca, Drácula se convierte en polvo. Se acabó la maldición. Cuando Drácula apareció en 1897 se vendió bastante bien. La gente la veía simplemente como una buena historia de terror. Pero a Stoker no le produjo ningún reconocimiento profesional ni rédito financiero. La única que pensó que era una gran novela fue su madre. Mi querido, es magnífica. 1000 veces mejor que cualquier otra cosa que hayas escrito. Ningún libro de este Frankenstein de la señora Shelley, ni ningún otro tiene la originalidad y el terror del tuyo. Incluso es mejor que Poe. Las ganancias que dejó Drácula fueron mínimas. Y poco tiempo después, en 1905, Irving murió. Stoker sufrió el primero de los varios golpes que sufriría en su vida. Sin embargo, Stoker siguió escribiendo, incluyendo un relato sobre su relación con Irving. En 1912, Bram Stoker murió tranquilo en su casa. Tenía 65 años. La muerte de Stoker se produjo durante la misma semana en que se hundió el Titanic. El frenesí de los medios eclipsó la noticia de su muerte. Contrariamente a los últimos años de Stoker, Drácula termina con una nota más feliz tomada del diario de Jonathan.
Varios años después de la batalla épica con el conde, él regresó al castillo con Mina y llevaron a su hijo, Quincy. Era prácticamente imposible creer que las cosas que habíamos visto con nuestros propios ojos y oído con nuestros propios oídos hubieran sido reales. Si quedaba algún rastro, había sido borrado completamente. ¿O no? Obviamente, el bebé Quincy se supone que tenía toda la sangre de los valientes hombres que habían cazado al vampiro. Pero su madre, Mina, bebió la sangre de Drácula, que a su vez había bebido la sangre de Lucy, que había bebido a través de la transfusión la sangre del Dr. Sigward y de Van Helsing y de Arthur y Quincy Morris. De hecho, la sangre de todo el mundo está en ese niño, salvo la de su padre, Jonathan Harker. Así que yo estoy segura de que se trata de un vampiro bebé. Ya sea que haya renacido como el bebé Quincy o que se haya reencarnado a través de las innumerables adaptaciones cinematográficas, Drácula perdura. En cada película nueva, en cada generación nueva, Drácula puede cambiar y brindar lo que uno quiere. Él sabe cómo manipular a la multitud y juega con nosotros desde hace un siglo y lo seguirá haciendo durante el próximo. El conde Drácula no sobrevivirá a todos y deambulará por nuestras pesadillas y sacará a la luz nuestros temores más íntimos y nuestros deseos más profundos.